Punto 4 Radio presenta su programa Enciende una luz. Música, reflexión bíblica, oración, actualidad y muchos temas más. Escúchenos y véanos en vivo todos los viernes 6 de la tarde por nuestra señal online. Espacio motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida nuevamente a este su espacio Enciende una luz. Gracias por estar conectados con nosotros a esta hora. Recuerde que usted puede seguir conectándose y enviarnos sus saludos, sus mensajes, su sintonía a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Skype, las redes de la página IELCO.org o también a través de nuestros Twitters, Facebook y Skype de la emisora. Así es de que usted tiene todas las herramientas, todas las opciones para conectarse con nosotros. Recuerde que usted también puede sintonizarnos a través de su dispositivo móvil. Recuerde que puede descargar la aplicación TuneIn Radio desde los dispositivos de Apple, el Android también usted lo puede hacer. Entra al Play Store o el Apple Store y allí descarga la aplicación TuneIn Radio y nos encuentra como Punto 4 Radio. Entonces tiene usted todas las herramientas, todas las opciones para escucharnos. Y qué bueno, les damos la bienvenida. Estamos en esta tarde también con el pastor Nelson Celis, quien pues es el que coordina este espacio, este programa, que es apoyado por la Congregación Evangélica Luterana San Pablo, que está ubicada en el sur de la capital de la República de aquí del territorio colombiano, ¿no? Entonces, para quienes nos escuchan fuera del país, estamos desde Bogotá, Colombia, la puerta de entrada a Sudamérica. Así es de que les damos una cordial bienvenida. Dios les bendiga y permanezcan en sintonía. Pastor Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a cuántas y cuántos nos están siguiendo a esta hora, quienes están escuchando Enciende una luz y que fielmente cada viernes a las 6 de la tarde en la página de punto4radio.com escuchan este programa que produce la Iglesia Luterana San Pablo, un programa donde abordamos temáticas que tienen que ver con la vida de fe, con la espiritualidad, con la reforma, con nuestra iglesia y en general también con temas de interés en el contexto en el que nos movemos como cristianos y cristianas. Qué gusto llegar a esta emisión, tener un programa más de Enciende una Luz y saber que el Señor nos ha venido acompañando durante todo este año, desde mayo, cuando iniciamos este espacio, este proyecto de comunicación a través de la emisora de la iglesia, y saber que cada vez son más los oyentes que nos reportan sintonía, que lo hacen a través de las redes sociales, que nos envían mensajes al perfil de la Iglesia Luterana San Pablo y que nos cuentan siempre que este programa ha sido para su crecimiento, para su fortalecimiento y también para enterarse de algunas noticias sobre la Iglesia Luterana. Hoy tenemos un programa especial con un invitado especial también. Como lo decíamos en programas anteriores, Enciende una Luz le ha apostado a traer invitados internacionales y no escatimamos recursos en tener aquí nuestros amigos y amigas de las iglesias luteranas que se congregan en otros países. Así es como hoy tenemos a un amigo de la casa, pero que está haciendo misión, que está trabajando en Estados Unidos, y es el pastor Eduardo Martínez, obispo emérito de la Iglesia Luterana de Colombia. Pastor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pastor Nelson. Muchas gracias por la acogida y la invitación a este espacio. Enciende una luz. Es un privilegio, un gozo estar aquí en casa y tener la oportunidad de dirigirnos a nuestra audiencia en este día. Pues un gusto tenerlo acá, Pastor. Saber que el Señor ha dispuesto el camino para que pudiera visitarnos en el país y compartir este espacio. Pastor Eduardo es pastor en la Iglesia Luterana Cristo Rey, en Columbia, Carolina del Sur, desde hace varios meses, y ha venido pues realizando una labor de iglesia en un contexto diferente al nuestro, pero quizá con mucha cercanía, porque es en medio del pueblo hispanoparlante, el pueblo latino. Pastor, ¿cómo ha vivido usted esa experiencia, el salir de pronto de Colombia después de tantos años de ejercer ministerio en este país y poder acompañar una comunidad quizá diversa a la nuestra en territorio del norte, en Estados Unidos y con una iglesia hermana como es la ELCA? Sobre todo ha sido una experiencia de aprendizaje, por una parte, porque realmente es desarrollar ministerio misionero en un contexto bien particular, como lo es no solamente el contexto norteamericano, sino el contexto cultural, que es el trasfondo desde el cual viene la población que se atiende, ¿no?, con la que se trabaja. Población latina, mayormente mexicanos, ¿no? La mayoría de miembros de nuestras comunidades son mexicanos, pero también algunos centroamericanos de Honduras, de Guatemala, básicamente. Entonces, ha sido un aprendizaje, aprender a conocer la gente, sus tradiciones, su manera de entender la vida, su trasfondo religioso, su manera de vivir en los Estados Unidos, sus historias de vida. Así que ha sido todo un aprendizaje, una manera muy interesante pero desafiante de desarrollar este ministerio, de extender el Evangelio de Cristo a estas comunidades. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Han sido 6 meses de estar aprendiendo, de estar trabajando, de estar acompañando a esta comunidad. Interesante, Pastor. Y yo sé que en el momento en que usted fue llamado al ministerio y bueno, ante todo al servicio en la Iglesia del Señor, imaginó que podría suceder eso, que podría ir a territorios distantes a hacer iglesia, a compartir la fe con hermanos y hermanas, a veces de un modo de hablar diferente. No es propiamente el caso, o no 100%, pero por lo menos sí con tradiciones culturales diversas. O sea, viviendo y compartiendo la fe en la iglesia luterana, pero con otros modos de ser iglesia también. Sí, pues cuando iniciamos el ministerio, sí, también estaba como esa idea de esa posibilidad de que algún día pudiéramos con mi esposa tener esa experiencia de trabajar en otro ambiente, en otra cultura, en otro país. Eso siempre lo hemos visto, pero las cosas se dieron cuando no lo esperábamos realmente. Nosotros no estábamos proyectándonos para esto, pero vino la invitación de parte de la iglesia hermana y bueno, lo vimos como una oportunidad de crecer en ese servicio. Y ha sido muy interesante porque, pensándolo bien, es la Iglesia Luterana de Colombia haciendo labor misionera en el norte, ¿no? En América del Norte. Y es muy interesante considerando que la IELCO es hija de misioneros del norte, ¿cierto? O sea, misioneros de Canadá, Estados Unidos, misioneras que vinieron a este país hace casi 80 años a traer el evangelio desde la perspectiva luterana, y ahora en el contexto de una alianza de cooperación entre el Sínodo de Carolina del Sur y la IELCO, hemos venido en esta labor, en primer lugar con el pastor Oliverio Mora, que estuvo allí por 4 años haciendo este servicio, y ahora nosotros dando continuidad, y también está el hermano Alejandro Mejía en esta labor también.
Entonces, me parece que muestra cómo una iglesia hija de misioneros, de misión, ahora acompaña la misión en la tierra del norte. Desde esa perspectiva también es bien interesante, ¿no? Poder hacer esta labor y poder aportar a nuestra iglesia hermana en Estados Unidos, acompañando esta labor misionera entre población latina. Pues se ven los frutos del trabajo misionero de nuestros hermanos y hermanas que en alguna época vinieron a sembrar la semilla en el país y que esta ya da buenos frutos y esos frutos expanden también la palabra en otros territorios. Es bonito poder hacer ese gesto de compartir, esa es la fraternidad, compartir con nuestras iglesias hermanas y poderles apoyar también en el quehacer misionero. No podríamos tenerlo acá, pastor, sin preguntarle un poco sobre su camino vocacional, sobre su vida en el ministerio, sobre ese llamado que el Señor le realizó a ser pastor en la iglesia luterana, para que nos contara un poquito cómo ha sido esa historia. Para hacer breve una historia que puede ser larga. Sí, no, yo tengo que agradecer a la iglesia luterana, la iglesia que me dio a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia que me llamó al servicio, ¿no? Yo creo que desde muy joven, cuando me vinculé a la Juventud Luterana Misionera de Colombia, y cuando tuve la oportunidad de colaborar en diferentes espacios de la iglesia, siempre, o más de una oportunidad, escuché el llamado del Señor, ¿no? En diferentes voces, a través de diferentes voces, diciéndome: vea, usted tiene como el perfil, como la vocación, porque no piensa en un servicio de tiempo completo en el ministerio ordenado. Y la verdad sea dicha es que al principio quise esquivar esa idea, porque el ministerio es una gran responsabilidad y uno es consciente de eso, y yo creo que por muchos años no quise realmente escuchar esa voz. Pero llegó el momento en que Dios lo puntualiza a uno, lo confronta. Y sí, yo terminaba mis estudios de economía y bueno, dije, si Dios llama y Dios necesita mis servicios, es un privilegio muy grande y hay que atender ese llamado. Y entonces atendimos ese llamado, con mi esposa hablamos y decidimos prepararnos para el ministerio. Fuimos al Seminario Bíblico de Medellín por 4 años, estuvimos allá. Y después de eso, pues comenzamos nuestra labor pastoral, inicialmente sirviendo a la comunidad de San Lucas. Estuvimos ahí, hice el vicariato, vino la ordenación, estuvimos 5 años pastoreando San Lucas. Después vino el llamado de la Congregación del Redentor, que acompañamos por 5 años. Y después vino el llamado para servir en la presidencia como obispo de la iglesia, otro ministerio bastante interesante y desafiante. Y allí estuvimos otro tanto, ¿no? Entonces ha sido como ciclos de más o menos 5 o 6 años, y Dios siempre nos va llevando a otras cosas, y entonces ahora estamos en esta labor. Así siempre aprendiendo, creciendo, pero y en esto del ministerio, que siempre es nunca uno se aburre realmente. Siempre Dios nos tiene cosas nuevas, retos nuevos, aprendizajes. A veces se acierta en lo que se hace, a veces no. A veces uno encuentra satisfacción en el ministerio, a veces hay frustraciones. Pero esa es la vida de la iglesia, la vida de servirle en los caminos al Señor. Y ahí estamos, así para hacerlo muy breve. Y es interesante y me encanta que usted lo acentúa, pastor, que a veces cuando hablamos del ministerio nos referimos a las pastoras y a los pastores, pero olvidamos que ese ministerio se ejerce, se desarrolla con la compañía de la esposa o del esposo del pastor o pastora, y en este caso usted lo indicaba al comenzar su relato. Esas decisiones, además de ponerlas en manos del Señor, generalmente han estado también mediadas por el sentir de su esposa, de Yamile. ¿Cómo ha percibido usted
la vivencia del ministerio que usted ejerce como pastor en la iglesia luterana, en esa compañía, en esa ayuda idónea de la señora Yamile, que ha tenido que caminar con usted a su lado, apoyarle y seguramente sostenerle también en muchos momentos incluso de crisis y de duda. Mi esposa tiene una frase muy interesante y que es muy diciente de lo que implica caminar con alguien que asume el ministerio, que acepta la invitación, el llamado de Cristo. Ella dice, cuando ya tomamos la decisión de sí aceptar ir al seminario, entonces me dice, mire, si yo hubiera sabido que usted iba a terminar como pastor, de pronto ni me caso con usted. Sí, porque la vida del ministerio no es una vida sencilla, entre otras cosas porque hay que estar cambiando continuamente de lugar de residencia, de amigos, y eso a nivel familiar plantea un reto, siempre estarse moviendo, estarse cambiando, y más que nosotros hemos sido pues juiciosos en aceptar lo que la iglesia dispone, y siempre hemos atendido las llamadas de las comunidades y hemos estado donde nos han invitado y en donde nos han llamado. Entonces Yamile ha sido muy, muy clave, realmente, mi esposa, y gracias por la oportunidad de expresar públicamente mi gratitud hacia ella, porque ha sido una persona muy fiel, comprensiva, y que me ha sabido acompañar y alentar en los momentos difíciles, porque el ministerio tiene cosas muy gratas, la recompensa la da Dios, pero también a veces hay frustración porque no siempre se logra lo que se quiere y siempre tanto las comunidades como uno mismo quiere más, ¿no? En términos de resultados, de ver cambios, de ver los avances, de siempre. Y nosotros tenemos como ministros una carga muy grande, ¿cierto? Y las comunidades son demandantes, son exigentes, y es bueno que sea así. Pero a nivel de familiar, entonces eso a veces desgasta. Pero mi esposa ha sabido acompañarme, estar y participar del ministerio. Yo creo que ella con humildad y sencillez ha participado, ha puesto su granito de arena, y curiosamente a veces con más aceptación de ella por parte de la comunidad que de mí mismo. Recuerdo en San Lucas, cuando ya supieron que me iba para el Redentorio, oye, ¿por qué no se va el pastor pero usted se queda? Y cosas así, ¿cierto? O sea, Yamile ha sabido entenderse con la gente y la gente la ha sabido apreciar. Así que gracias a Dios por esa compañía, que hemos sabido ser el uno para el otro también, porque ha sido mutuo. Y que es bueno que se visibilice ese rol, ese apoyo, esa compañía que tienen las parejas en el ministerio también, que no necesariamente, y en nuestra iglesia no es así, o no tanto, o no en todos los casos, por lo menos, no necesariamente la pareja es pastor o pastora también, como sucede quizá en otros modos de ser iglesia, donde la pareja pastoral, ambos son asumidos por la comunidad como pastores. En nuestro caso no, la pareja acompaña el ministerio, pero si su llamado vocacional no es al ministerio ordenado, pues está allí desde el campo en el que se desenvuelve, quizás sí con la expectativa de la comunidad que siempre ve en la pareja del pastor o de la pastora alguien que también es de soporte, de respaldo, de apoyo en la misma comunidad. O sea, debe ser el miembro excepcional en la iglesia, ¿no? Porque como es parte de la familia pastoral. Pero es bueno sí acentuar que si bien no tiene esos compromisos pastorales que tiene el pastor o pastora en la comunidad, sí es fundamental el que esté allí, el que apoye, el que esté de acuerdo en lo que su pareja ha elegido como camino de vida, porque justamente la familia pastoral va junta, y el propósito de la iglesia jamás es separar la familia, dividir la familia en función del ministerio, sino al contrario, ofrecer una oportunidad de vivir mejor la fe bajo pues ese rol pastoral que ejerce uno de los dos. Digo, en algunos casos pues sí se da en nuestra iglesia que ambos en la pareja son pastores, pastor y pastora.
Pues, pastor, nosotros agradecemos mucho este testimonio que usted nos da, el contarnos de su camino vocacional y también del modo como lo ha vivido con Yamile durante todos los años de su ministerio. Y sería interesante que nos contara, pues, pensando en que muchas personas de los que nos oyen son parejas, son familias en formación, parejas recién casados, ¿cuál es la clave para mantenerse unidos a pesar de la cantidad de cargas que asume de pronto el pastor, que asume la pastora, la cantidad de trabajos que tiene que desempeñar, la disponibilidad de tiempo completo para la iglesia? ¿Cómo ha logrado, cuál ha sido esa clave para mantenerse unidos, para mantener fortalecida la relación de pareja? Hay muchas cosas que se podrían decir, pero quiero mencionar por lo menos una que considero muy valioso, y es que tal y como dice la Escritura, la pareja forma una sola carne, es decir, somos una unidad, pero al mismo tiempo respetamos la individualidad. Hay que reconocer que somos dos personas diferentes, a veces con gustos diferentes, con hábitos distintos, incluso con maneras de pensar diferentes, pero unidos por ese vínculo tan valioso que es en este caso el vínculo matrimonial. Entonces, mantener ese equilibrio entre el hecho de compartir un proyecto común, que es la vida de familiar, la vida de pareja, la vida de matrimonio, y al lado de eso reconocer que somos dos personas, dos seres humanos distintos, y que eso hay que respetarlo y hay que valorarlo, ¿no? Que somos dos personas que tienen sus propias aspiraciones, que tienen sus propios intereses, que tienen sus propios gustos, y en lo posible respetar eso, valorar al otro tal y como el otro es, ¿cierto? Y apoyarle en sus expectativas, en sus sueños, en sus aspiraciones. Eso es muy clave, porque a veces, y más puede suceder en esto del ministerio, que termina algunos sacrificándose en función del otro, ¿cierto? Entonces, puede suceder que como entonces uno es pastor y tiene un rol de líder religioso, comunitario, entonces puede ser que la otra persona se sacrifique en función de eso y es un error. No se trata de eso, de sacrificios que nadie está pidiendo, sino de complementarnos, de entendernos, de apoyarnos, de encontrar espacios para esa individualidad y espacios para compartir unidos como pareja. Entonces, eso ha sido muy, muy clave en el caso nuestro. Yamile ha sido muy solidaria conmigo, ha compartido lo que han sido mis aspiraciones en el ministerio, pero yo he tratado también de valorar y alentar sus proyectos, sus ideas, sus preocupaciones, y ese equilibrio entre el ser uno, somos uno porque somos una pareja, porque somos un matrimonio, porque tenemos un proyecto de familia, equilibrarlo con un poco también de respetar y apoyar el proyecto del otro, ¿cierto? Y alentar al otro. Entonces ese equilibrio ayuda muchísimo. Qué bien. En la Iglesia Luterana Cristo Rey, usted ejerce un rol de liderazgo fundamental como pastor. En la iglesia doméstica, en la casa, ¿quién toma la batuta? Últimamente ha sido más mi esposa, pero ambos, ¿no? O sea, algún momento, Yamile es la que tiene el liderazgo y esto de decir, mira, toma el tiempo para el devocional, mira, oremos, mira. Y a veces soy yo, que digo, mira, es el tiempo para el devocional, es el tiempo para compartir, es el tiempo para orar. Entonces, no necesariamente es una tarea de uno, sino si en algún momento vemos que no estamos dejando espacio para la vida de oración o devoción, alguno de los dos toma la iniciativa de decir, mira, ojo que estamos perdiendo no estamos cuidando el espacio de oración, de crecimiento espiritual en casa. Eso ha sido muy, muy bueno, porque sí, no solo responsabilidad de mía o de Yamile, sino hemos compartido la responsabilidad y en algún momento, si vemos que nos falta retomarlo o fortalecerlo, alguno toma esa iniciativa. Bien, sea este el momento, hablando de iglesia doméstica y de familia,
de saludar a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana Solo por Fe, que están celebrando su cumpleaños, creo que son 20 años ya de presencia en el barrio 20 de Julio, en la ciudad de Bogotá, con diversos proyectos y también con la vida de comunidad. Entonces les acompañamos en esa celebración y saludamos también a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana Cristo Rey en Columbia, Carolina del Sur, que seguramente están escuchando ese programa o lo escucharán en retransmisión en Punto 4 Radio o por el canal de YouTube Punto 4 RTV Online. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta continuamos hablando con el pastor Eduardo Martínez. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre, en ti, tú eres mi fuente. Sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad, vida tú me das, vida tú me das. En cada paso, suficiente su amor, no existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo sol, encontré mi identidad, vida tú me das. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad, vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Punto 4 Radio, mejor radio. Shalom, radio escuchas de Punto 4 Radio. Soy el rabino Richard Gamboa, secretario general del Cabildo Interreligioso de Colombia. Les envío un saludo, un abrazo, bendiciones. Sigan conectados con la programación de Punto 4 Radio, con esta bella labor de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Por favor, pónganme en cadena de oración. Chao, chao. Están escuchando Punto 4 Radio.
una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. ¿Qué tal a toda la gente de Punto 4 Radio? Yo soy Cualo Zamorano y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Dios los bendiga y vivan para Jesús con todo su corazón, más fuerte que nunca. Chao. Punto 4 Radio Online. Aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz, este programa que ha sido motivado por la Iglesia Luterana San Pablo, iglesia que se congrega todos los domingos a las 9 de la mañana para compartir el servicio litúrgico, el culto mayor, la Eucaristía, en la carrera 13D 5156 Sur, en Tunjuelito, muy cerquita de la estación Socorro de Transmilenio. Hoy estamos con el pastor Eduardo Martínez, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y en este momento pastor de la Iglesia Luterana Cristo Rey en Columbia, Carolina del Sur. El pastor Eduardo nos ha contado algo sobre su experiencia vocacional, sobre el ministerio que ha ejercido en Colombia, y nos ha hablado también de la vida de pareja, de su relación y cómo esto ha apoyado, ha fortalecido su labor ministerial. Pero también sería interesante para quienes nos están siguiendo, que de pronto no conocemos mucho de lo que significa hacer misión en el exterior, que nos diera como unos tips, nos contara, pastor, para poder desarrollar una misión en un contexto tan quizá diferente al nuestro, el contexto colombiano, en medio de una tradición cultural diversa, de una historia diversa también, de unas comunidades con necesidades, con expectativas diferentes a las nuestras, a las que tenemos aquí en Colombia. Y sería interesante, digo, porque muchos que hacen misión, muchos líderes, lideresas de nuestra iglesia, que quieren llevar la palabra más allá de la misma iglesia local, a veces no saben cómo hacer, cómo llegar al otro, de pronto al que no conocemos muy bien, pero nos interesa aprender de misión porque estamos en una época en que hay que volver a la misión y quizá ya no esperamos tanto que vengan misioneros al territorio colombiano a evangelizarnos, a catequizarnos, a ser discipulado, sino nosotros ya tenemos que empezar a asumir la misión como una tarea propia, como iglesia también, y salir más allá de nuestras fronteras y ejercer esa labor a la que el Señor nos ha enviado. Sí, tal vez en primer lugar hay que reconocer que cuando el Señor envió a sus discípulos y discípulas a anunciar el Evangelio, les dijo que tenían que salir de su propio espacio, de su propio confort, e ir más allá, ¿cierto? De Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, ¿cierto? Y ese salir significa ir a posiblemente tener un encuentro con personas de otra cultura, que no necesariamente están en otro país, puede ser en la propia ciudad, pero son esas personas que están un poquito más allá de nuestro propio ambiente, ¿cierto? El problema que tenemos a veces nosotros los cristianos, sobre todo evangélicos, es que nos encerramos mucho en nuestro propio ambiente, en nuestro propio confort, en nuestra comunidad y a veces no salimos de ahí. Entonces, desarrollar misión en esta tarea de llevar el Evangelio de Cristo a otras, es hacer el esfuerzo consciente de ir un poquito más allá. Y es lo que están haciendo las iglesias que asumen la tarea misionera hacia población latina en Estados Unidos. Porque las iglesias están conscientes de que han estado muy encerradas en sí mismas y se quedan en ese ámbito de confort. Entonces, algunas iglesias abren su corazón en primer lugar hacia esta población en Estados Unidos que crece y crece, que es la población latina, la población migrante. Pero también reconocen sus limitaciones, ¿no? A veces el americano, blanco, en este caso luterano, reconoce que no tiene a veces la competencia cultural para saber llegar, incluso hay barreras idiomáticas y culturales para saber llegar a esta población. Y es allí donde ha encontrado lugar, espacio, en este caso la Iglesia Luterana de Colombia, la IELCO, aportando su recurso humano, en este caso los pastores que hemos tenido oportunidad de salir y acompañar esta labor, porque
ya tenemos la posibilidad de comunicarnos en el idioma de la gente y entender un poco más la cultura de quienes llegan, entendiendo que aunque somos latinos, sin embargo, la cultura es diferente, no somos iguales los colombianos a los centroamericanos, al mexicano. Cada uno tiene su propia manera de ver la vida, su propia manera de comunicar las cosas, su propia manera de pensar. Entonces, en esta labor hay que tener una sensibilidad, un amor, una compasión, así como dijo Jesús cuando el Señor, cuando vio a la gente, dice el Evangelio que él sintió compasión, o sea, sentir con el corazón y amar a la gente. Y desde allí entonces tener esa sensibilidad de entender que la gente viene con su bagaje, su trasfondo cultural religioso, y que hay que ser respetuoso de eso. Uno no puede atropellar, ¿cierto? Entonces no puede llegar a imponer nuestra manera particular de hacer las cosas. Hay que ser muy respetuosos de eso, y creo que alguien que quiere hacer una labor como esta tiene que entender eso. Nosotros tenemos una manera particular de hacer las cosas, de entender las cosas, de vivir la fe, ¿no? Sobre todo nosotros los luteranos de herencia europea somos muy del discurso, del pensamiento, de la racionalidad, cierto, para nosotros es asunto de unas creencias, de unos dogmas que asumimos, creemos, y todo gira en torno a eso, y la enseñanza tiene una centralidad. La población con la que trabajamos es una población que vive la fe de unas maneras un poco diferentes, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del creyente mexicano, para ellos es muy importante la simbología, los símbolos, los gestos, ¿cierto? Para ellos la bendición del Señor viene a través del gesto, ¿cierto? La bendición, otras maneras, perciben la fe de una manera distinta. El discurso es importante, claro, el mensaje, pero al lado de eso, si no está la bendición, si no está el gesto, si no está, entonces no van a sentir que es completo lo que están viviendo. Entonces hay que tener esa sensibilidad y ese respeto, y estar dispuestos y abiertos a aprender y a compartir y a enseñar. Esto es de ambos lados, y ahí se va construyendo comunidad, porque esta población viene y se encuentra en un ambiente que no es el suyo, en una cultura que no es la suya, con una lengua que no es la suya, y lo que encuentra en una iglesia como la luterana, que comienza a abrirse y a recibirlos y a acogerlos, es un espacio que comienzan a sentir propio, un espacio para vivir su fe, un espacio para vivir su espiritualidad, un espacio para crecer como personas creyentes, un espacio para que sus hijos puedan participar de la comunión cristiana, de la vivencia cristiana. Entonces, este ha sido una oportunidad muy grande, y hacer misión es eso, es tener la apertura de entender que el otro también me aporta, que el otro también cree, que el otro también me enseña, y que yo pueda aportarle. No, yo pienso que hay un texto paradigmático para nosotros, un texto clave, este encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, ¿cierto? Donde Jesús, del trasfondo judío, se encuentra con una mujer sirofenicia, y hay un encuentro de fe, y Jesús rescata y valora esa fe de esta mujer, que en un principio no se siente acogida por el mismo Señor, ¿no? Recuerdo para la audiencia, es el texto allí donde esta mujer pide ayuda porque tiene a su hija en necesidad, enferma, y Jesús le dice, mira, pero es que no podemos tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos, a los perros, ¿no? Y esta mujer responde, sí, pero aún los perritos comen las migajas que cae de la mesa de sus amos, diciendo, mira, yo creo que si el Dios del que hablas realmente es un Dios de amor, un Dios de misericordia, aunque yo no soy de tu pueblo, no soy de tu cultura, ni de tu creencia siquiera, pero confiaría en que ese amor del que tú hablas y ese Dios del que hablas también me puede ayudar a mí. Y Jesús reconoce esa fe y la destaca y dice, mira, vete porque conforme a esa fe ha sido hecho lo que pides. Entonces,
Esos encuentros son paradigmáticos y son la clave para hacer misión. Con la apertura, con el respeto, con la generosidad, con el amor, porque es necesario. Si no, y como Pablo lo dijo, me hago un poco de todo para todos para poder alcanzar a alguno. Me hago como si estoy bajo la ley para alcanzar a los que están bajo la ley. Me hago como si no tuviera ley para alcanzar a los que no tienen ley. En fin, Pablo, el gran misionero, tenía esa sensibilidad de entender las diferencias y no quedarse ahí en las diferencias, sino buscar un punto de encuentro. Entonces, hacer misión es saber identificar esos puntos de encuentro que nos permiten allí mismo encontrar a Jesucristo y compartir su evangelio. Y justamente en esa labor misionera, pues nosotros destacamos, como quizá lo identificaba también Lutero, en muchos de sus textos y predicaciones, que la misión se hace, partiendo de la palabra predicada, porque es necesaria la oralidad, es necesario compartir el mensaje también hablado, anunciado de modo verbal, considerar el testimonio, la conversión, el servicio, y valerse también de las herramientas que tenemos al alcance, la liturgia, de la música. El pastor Eduardo acentuó ahora el valor de lo simbólico, que quizá estuvo muy arraigado en los pueblos primitivos, en el territorio de lo que hoy es América, que los pueblos ancestrales se valían del símbolo para evocar lo espiritual, lo grande, lo sagrado. Y nosotros incluso en la liturgia muchas veces terminamos sacrificando lo simbólico porque le tememos quizá a las representaciones, al tratar de evocar a través del símbolo. ¿Cómo podríamos hacer ajustes, digamos, en nuestro modo de ser iglesia y sobre todo en aspectos como la liturgia, la música, para enriquecer, no para copiar, sino para enriquecer esos valores simbólicos en la tradición luterana colombiana? Yo creo que no hay fórmulas, pero yo alentaría a cada ministro, ministra, servidor del evangelio, porque no solo somos los pastores o pastoras ordenadas, sino ministros somos todos finalmente, pero a ser creativos y a buscar esos medios que permitan finalmente comunicar a la gente lo que la gente está esperando, que es encontrar la bendición, la gracia, la misericordia de Dios. Te doy un ejemplo. En nuestra comunidad Cristo Rey hay mucha dificultad en algunas personas a acercarse al sacramento de la Cena del Señor, porque en su tradición, que muchos vienen de la tradición romana, está tan sacralizado el sacramento, tan se ha puesto como algo tan elevado y tan solo para los santos y perfectos, que mucha gente no se siente digna de participar del sacramento, ¿no? Cuando en nuestra teología el sacramento precisamente se imparte para comunicar gracia y perdón, ¿cierto? Pero tú puedes explicar y explicar y explicar, la gente no sigue ahí, no se atreve a dar ese paso porque tiene ese bloqueo mental, digamos. Pero hay un gesto que se hace y es que la gente pide la bendición con el agua, ¿cierto? Que es un recordar el pacto bautismal. Entonces pasan la pila bautismal y se da una bendición con el agua. Y ahí pasa todo el mundo. Ahí se pasa todo el mundo. Y entonces tiene un valor casi sacramental, donde la gente allí se siente recibida, acogida, recibe la bendición con tanta devoción, que sin duda Dios allí obra, fortalece y bendice a la gente. Entonces no estoy diciendo que sea hacer este gesto en todo lugar, sino diciendo que hay maneras que le permite a la gente experimentar y vivenciar su fe de manera vívida. Y eso es necesario, hay que recuperar o buscar maneras creativas de enriquecer nuestra manera de vivir ese encuentro con Jesús, ese encuentro de comunidad. Entonces, hay cosas que podemos compartir, que podemos aprender unos de otros y enriquecernos, ¿no? Porque a veces creo que el desgaste que vivimos en algunas de nuestras comunidades, porque no salimos de unos esquemas, de unas ciertas maneras de hacer las cosas. Y yo creo que podemos enriquecer, que podemos encontrar cosas nuevas, sin caer en el esnovismo, en el copiar, tampoco es desestimar lo que tenemos, sino enriquecerlo, valorarlo,
fortalecerlo, sí, enriquecer para que la vivencia sea así constantemente renovada y fortalecida en nuestras comunidades. Entonces creo que eso es posible. Es cuestión un poquito de creatividad y de búsqueda, desde luego, de la mano de Dios. Claro, y en la misión que se desarrolla en contexto, seguramente la iglesia también se enriquece desde las prácticas y tradiciones culturales de los pueblos con quienes se comparte la fe, ¿verdad? En la misión, en la iglesia luterana Cristo Rey, esa misión que usted desarrolla, que acompaña en Colombia, Carolina del Sur, nos contaba hace un momento que hay personas de Centroamérica principalmente, muchos migrantes quizá, que están viviendo, que se han establecido, que tienen sus hogares en Estados Unidos y que buscan pues participar de la celebración litúrgica, compartir la fe en comunidad con otros también de habla hispana. Yo creo que se encuentran ahí. Pero hay una riqueza y variedad en las tradiciones y sabemos que no son las mismas las tradiciones, de República Dominicana a las de México, que hay una riqueza allí. ¿Qué elementos de esas tradiciones se han incorporado, se han acogido quizá y hacen que la liturgia, el compartir, la vida de la iglesia en Cristo Rey sea como más gozosa, más festiva al estilo latinoamericano y caribeño? Bueno, hay que decir que la mayoría de la población, la de membresía de la comunidad es mexicana, ¿no? Entonces se impone la cultura mexicana, porque los otros son poquitos, si hay de Guatemala o de Honduras o Salvador, pero son poquitos, entonces prima mucho la tradición mexicana, casi que se pierde el resto frente a la tradición mexicana. Entonces hay cosas muy bonitas, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, como tradición de presentar sus niños en varias oportunidades. Recién nacidos lo presentan a la iglesia para recibir la bendición. Después al bautismo. Después a los 3 años vuelven y llevan los niños. A los 12 años, en el caso de los niños, la niña a los 15 años. Entonces están llevando a los hijos para momentos claves en la vida de sus hijos, para que la iglesia sea parte de la experiencia de vida de esos hijos, ¿cierto? Y además son momentos para explicarte un poquito, solamente con un pequeño ejemplo. ¿Por qué a los 3 años? Porque a los 3 años el niño ha crecido y se ha logrado, por así decirlo, de esa fragilidad de los primeros años de infancia, que son los más frágiles, que hay que proteger más el niño, que es más vulnerable. A los 3 años ya el niño se logró, lo tenemos, ¿cierto? Entonces es darle gracias a Dios por ese niño, esa niña que está ahí. Y así en diferentes momentos. Entonces son cosas que enriquecen la vida de comunidad, que enriquecen la práctica familiar y que enriquecen la comunidad misma, porque es muy, muy, muy bonito, muy especial esos momentos allí donde la comunidad ve sus niños y reconoce y damos gracias a Dios por la vida de esos hijos, esas hijas. Entonces son este tipo de cosas las que enriquecen nuestra tradición, nuestras prácticas. Porque quizá en Colombia a veces se teme un poco el hecho de, vivir experiencias como la novena de Aguinaldo, la novena de Navidad. No está tan arraigada, pero sabemos que en el pueblo colombiano es importante, es significativo, es un espacio de encuentro, de compartir natilla, buñuelos, y a veces excluimos ese tipo de celebraciones de la comunidad, las alejamos de la vida de la iglesia pensando que de pronto llega a afectarnos, o bien en la liturgia, o bien en la doctrina, incluso se teme como si la doctrina pudiese verse afectada por esto. Digamos que es un poquito el temor un poco evangélico que también traemos nosotros los luteranos de aceptar ciertas prácticas como si fueran paganas, ¿cierto? Y no es eso. Son prácticas cristianas de mucho tiempo y demás, que tienen su valor y hay que aprovecharlas. Y yo sé que pastores, pastoras de IELCO ya realizan las novenas, en fin, con nuestro propio estilo y con nuestro propio sello, y eso es legítimo, ¿no? Allá en el caso de la comunidad Cristo Rey lo llaman las posadas o posaditas, porque es la tradición mexicana y es muy bonito. Es recordar la familia del Señor antes del nacimiento, en búsqueda de dónde quedarse, de dónde posar, de dónde llegar, ¿cierto? Entonces son primero una familia que acoge la Sagrada Familia, la familia del Señor, entonces la recibe, a la otra noche va y entrega y hace el pase a otra familia, así sucesivamente, y es muy bonito.
Entonces hay comida, hay celebración, hay oración, entonces todas esas tradiciones que están ahí en nuestra gente y son valiosas y enriquecen la fe y fortalecen la fe. Entonces son solamente ejemplos de cosas que están allí que bien se pueden valorar, reconocer y recibir y adoptar, ¿no? No digo, vuelvo, no es copiar, no es hacer, pero es mirar que nos ayuda a enriquecer nuestra vida de fe y bienvenido. Todo lo que sirva para fortalecer la fe, para fortalecer los vínculos en la comunidad, para fortalecer los vínculos familiares, para fortalecer la vivencia de la fe, bienvenido, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces es cuestión un poquito de estar abiertos a repensarnos un poco y ver que el ministerio se puede ejercer de diferentes maneras, atendiendo a los diferentes contextos en los que estamos. Claro, pastor, y justamente hoy que hemos estado hablando tanto de la misión y el hacer misión, en medio de otros, pues reconocemos esa labor del pastor Oliverio Mora, que también estuvo allí en Cristo Rey 4 años, del pastor Natanael, que sigue haciendo misión ya son muchos años. Él nos lo contó aquí, nos lo contó aquí en un programa también, y cómo surgió su caminar misionero en tierras extranjeras. Y del pastor Alejandro Mejía, que en este momento está viviendo la experiencia también, y aparte pues por ser joven, en esos dos ministerios, como pastor por una parte en una comunidad, pero por otra como líder juvenil también acompañando esos procesos. Entonces reconocemos eso. ¿Qué desafíos tenemos en la IELCO, en la Iglesia Evangélica Luterana en Colombia, para potenciar y fortalecer esa vocación misionera de los jóvenes que algunos quizá llamados al ministerio ordenado están caminando ya, formándose en la iglesia, y otros que de pronto no tanto el ministerio ordenado, pero que sí sienten ese llamado especial a llevar el evangelio, a acompañar comunidades en territorios diversos, no solo extranjeros como decía usted, sino a veces en otra ciudad, en otro pueblo, diferente al de origen? Yo creo que ahí tenemos que aprender mucho. O sea, hay es malo comparar, pero hay iglesias que valoran muchísimo el potencial de sus jóvenes y esa energía que tiene el joven, ese compromiso que tiene el joven. Y claro, también el desafío con el joven a veces es que hay que mantenerlo entusiasmado, ¿cierto? El joven, si no lo mantenemos enamorado, entusiasmado, él se desanima más fácil, ¿cierto? Pero hay un potencial y una energía que hay que encaminar. Entonces, hay que en primer lugar valorar ese potencial que tienen los jóvenes y acompañarlos y darles espacio para que ellos mismos propongan, porque los jóvenes son muy creativos y tienen muchas ideas. Entonces darles espacio para que propongan, para que ellos mismos construyan sus propuestas de hacer misión. ¿Cómo hacer misión? No solo entendido como la evangelización en sentido tradicional, pero misión con la diaconía, con otras maneras de servir a la comunidad. Y los jóvenes están dispuestos y lo hacen, y a veces ellos mismos ponen los medios, los recursos, en fin. Es cuestión de abrirle el espacio, de acompañarlos, de alentarlos, de valorar sus ideas, sus iniciativas, y eso es un potencial muy grande. Entonces, comunidades que saben apreciar ese potencial y utilizarlo son comunidades que se fortalecen muchísimo. Sí. Interesante. Y justamente la iglesia tiene acá en Colombia Misión en Camino, que es una experiencia para hacer misión en los territorios. Generalmente quienes acuden al llamado de la Misión en Camino son jóvenes de la iglesia. Están también espacios como Profile, donde se están formando nuevos liderazgos, y todo esto es fruto de un caminar que ha traído la iglesia de hace varios años, con el plan misional que ha sido enfocado justamente eso, a hacer misión desde diferentes frentes de trabajo, digamos, pero comprometiendo toda la iglesia misma en esa misión del Señor. Y bueno, se ven frutos, se ve el trabajo, se ven comunidades enriquecidas, liderazgos fortalecidos, jóvenes motivados, pastores y pastoras comprometidos y comprometidas, y vemos también pues ese testimonio de quienes en otros países están representando la IELCO y haciendo misión, sin importar en qué condiciones se da, en qué circunstancias o en medio de qué contextos, están ahí comprometidos con el Evangelio del Señor y con la labor de la iglesia. Y por eso reconocemos mucho lo que usted hace, pastor, reconocemos esa labor hermosa, ese haberse decidido y bueno, dar el sí para poder acompañar esta comunidad de Cristo Rey, haberlo hecho junto con Yamile, su esposa, y estar retroalimentándonos de esa experiencia que a nosotros nos motiva, que a veces no conocemos,
A veces las congregaciones mismas en la IELCO no están enteradas de estos procesos que se dan, y pues sea esta la ocasión para motivarles, para animarles a seguir apoyando esa misión, apoyar a los pastores, orar por los pastores y pastoras que de pronto están en territorios complejos o incluso en el exterior del país, y seguir apoyando esa misión. Y quizá plataforma para conocer la labor de nuestras iglesias hermanas también, los campamentos que organiza la ELCA cada año, en los que invita a jóvenes. Qué interesante que desde ya los jóvenes que estén motivados por conocer la labor misionera de la iglesia en Estados Unidos pudieran ir pensando en postularse. A veces no van cuantos quisiéramos, van poquitos, pero postularse y conocer esa labor, y de pronto visitar a los pastores colombianos que están ejerciendo su ministerio en Estados Unidos. Pues, pastor, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo, por animarnos a estar atentos de la mirada de iglesia, la labor de iglesia, de modo más global y extendido, por compartirnos pues sus reflexiones y experiencias. Les saludamos, por medio suyo saludamos a la comunidad de Cristo Rey, a todos los hermanos y hermanas que se congregan en Columbia, Carolina del Sur, a su esposa Yamile, que ejerce su ministerio también allá, acompañándole a usted y también en la comunidad. Y le pedimos, pastor, pues que en esa línea del tema de misión que hemos abordado hoy, cierre este espacio, este programa de Enciende una Luz, con una oración especial y una oración pidiendo al Señor para que siga suscitando vocaciones en medio de la iglesia luterana aquí en Colombia, y a muchos y muchas a ejercer un ministerio misionero incluso al interior de nuestro país. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, y Dios conceda su bendición a todos la audiencia. Claro, hagamos esa oración. Señor, damos gracias porque eres tú el que nos convoca, eres tú el que nos llama y el que nos envía a desarrollar misión en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por la Iglesia Evangélica Luterana en Colombia, por la misión que desarrollamos en este país y en otros lugares. Rogamos, Señor, que tú sigas despertando vocaciones, que tú sigas liderando, yendo delante de nuestra iglesia. Gracias porque has levantado la Iglesia Luterana como una iglesia con gran compromiso, con una comprensión integral de la misión, que da un testimonio de esa comprensión, amando, sirviendo, anunciando a Jesucristo y dando testimonio del poder transformador de Dios en esta sociedad que necesita la luz de Jesucristo y de su evangelio de la gracia y del amor. Tu bendición nos acompañe y nos guíe y nos ilumine ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo, y gracias a cuantos y cuantas nos han seguido en esta emisión especial de Enciende una Luz. Les esperamos juiciosamente cada viernes a las 6 de la tarde para acompañarnos en este espacio motivado por la Congregación San Pablo y acompañado técnicamente por el equipo de comunicaciones de la IELCO, .4radio.com. Muchas gracias y feliz tarde, bendiciones para todos y todas ustedes. Gracias, un saludo especial al Pastor Nelson, también a todos quienes nos siguieron en esta tarde ya noche. Gracias a todos por quienes estuvieron ahí conectados con la programación de .4radio.com. Entonces quedamos con la programación a través de www.4radio.com, que nos sigan también en nuestro próximo programa. Dios les bendiga, feliz fin de semana para todos. Chao, chao. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en tu